Otro tema también interesante, a ver, no se cambia, es que se disminuyen las tasas para personas físicas. Se hace un escalonado hacia abajo de la tasa más alta que existía, se reduce como un tope a 37 y de ahí hacia abajo, ¿no? Parte de lo que se ha dicho es que la reforma en realidad no le ayuda al común denominador de los habitantes de Estados Unidos. En realidad le ayuda al menos del 5%, que paga grandes impuestos en corporaciones, pero al común denominador de la gente la reducción no es significativa. Parte de lo que se ha venido diciendo con esta reforma es que se va a incentivar el desarrollo y la inversión, porque el empresario que va a ahorrar impuestos va a ir a abrir más negocios y más fuentes de empleo y va a haber más para todos. Y eso está muy cuestionado, porque hay quienes dicen que pues el que tiene la corporación pues simplemente le va a quedar más dinero y lo va a guardar, y a lo mejor pues no necesariamente lo va a reinvertir. No hay nada que lo obligue a reinvertirlo. A lo mejor si las tasas de interés son muy bajas, pues por eso quizá reinvierta, pero no necesariamente implica que vaya a reinvertir en Estados Unidos, porque si finalmente estoy pagando menos impuestos, a lo mejor me conviene invertir en otra parte por los costos o por lo que fuere, y no necesariamente tengo que hacerlo en Estados Unidos. Estaba platicando por ahí con Benny Barajas, decía, pues no, en realidad esta reforma no ayuda al común denominador del estadounidense, no le da más capacidad de consumo, y que es realmente lo que mueve la economía. Si realmente se quería mover a la economía, quizá dándole más flujo al común denominador de las personas, en lugar de darle más flujo al que más tiene, que eso es lo que sucede con la reducción de tasa en el impuesto corporativo. Sí se reduce en una parte como para darles una buena noticia, pero a la hora de la hora no es tan significativo para el común estadounidense la reducción de impuestos en el caso de la tasa de personas físicas. Una medida rara es que se limita. Antes, como en México los intereses son deducibles, los bancarios o de cualquier préstamo no tienen ningún problema para deducirlos en México, y en Estados Unidos así era. Ahora, con la reforma, de las pocas malas noticias es que les limitan la deducción de intereses. No, pues quieren empresas empasivadas, o no sé exactamente cuál es el propósito del tema, pero no querían que se aprovecharan de alguna manera de empasivamientos que adicionalmente pues provocara que esos intereses pudiera deducirlos y tener una ventaja fiscal del tema. Entonces reducen o limitan la deducción de los intereses. Y un tema interesante es que en las inversiones, también como un estímulo a la inversión, se permite el 100% de la deducción de inversiones nuevas, no importa que sea de bienes usados, es decir, mientras sea nueva para la empresa, cualquier tipo de inversión que la empresa haga va a ser 100% deducible en el año en el que la ejecute, durante un periodo limitado de tiempo, pero finalmente hay un estímulo significativo al permitir el 100% de la deducción de todas sus inversiones. Podemos hablar mucho sobre qué tanto nos va a pegar esto en México, y la verdad es que es muy incierto. Yo he venido escuchando muchas opiniones sobre el tema, y mi punto de vista es que coincido con que el que ya está aquí no se va a ir de aquí. ¿Por qué? Porque en realidad no está aquí porque tenga una tasa impositiva baja. El que se vino a invertir en México es por costos bajos, no se vino por impuestos bajos. No fue el propósito de su inversión venirse en esas condiciones. Quizá las nuevas inversiones, y aquí lo dejo también como un tema, porque si yo fuera un inversionista norteamericano, que ahorita tengo, vamos a decir, la posibilidad de tener una tasa reducida de 21%, y si me instalo en un estado que no tiene impuesto de la renta estatal, pues sería todo el impuesto que pagaría. Lo primero que me preguntaría es, ¿irá a repetir Trump? ¿Y el que venga después de Trump irá a sostener esto o no lo va a sostener? Porque ¿qué caso tienen para meterme a Texas, invertir, hacer un negocio, y dentro de un año me suban la tasa otra vez al 35 más el 9 más esto? O sea, el tema es que
es muy incierto qué tanto tiempo va a tener esta reforma de subsistencia, porque además no solamente está el tema de que Trump pueda o no repetir, el hoyo que está generando en el presupuesto esta reforma, se habla de más de 2,000 billones de dólares. Esta reducción de tasas, eso es lo que puede significar, y los que dicen que está bien es que porque la economía se va a mover y de alguna manera se va a recuperar ese hueco en el presupuesto, y esos impuestos que se van a dejar de recaudar por el gobierno federal se va con el crecimiento de la economía. Y aquí está esa gran apuesta que está jugando Trump, porque yo digo que no tiene mucho que perder, porque yo siento que ya sabe que está la cosa frita para la siguiente reelección, pero si le sale bien esta apuesta y realmente la economía crece, pues va a tener, se va a levantar su pronóstico de posibilidades, ¿no? Pero es muy poco tiempo para poder medir qué tan rápido esto se pudiera realmente catapultar la economía de Estados Unidos, como para poder medir si es realmente esta una buena medida desde la perspectiva no solamente de los big boys, de los ricos de Estados Unidos, que por supuesto le van a hacer un pedestal en el, no sé, en el mejor lugar del Capitolio ahí a Trump, porque son millones y millones de dólares que los más ricos de Estados Unidos van a dejar de pagar. Si alguien le está ayudando este dinero, pues le está ayudando es a ellos. Yo creo que financiamiento para campañas tampoco le va a faltar a Trump, ¿verdad? Porque todo el mundo, los que tienen, pues van a quedar muy agradecidos con todo el dineral que le van a ahorrar de impuestos. Entonces, pues tonto, chiviado, como sea, pero pues no parece tanto, ¿no? Quién sabe, hay cosas que a veces no vemos y que los políticos sí ven, y pues yo creo que está amarrando todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Definitivamente que eso puede ser para él un gran tema. Y pues yo no, en el corto plazo, repito, no veo para México un problema por estas incertidumbres respecto de los inversiones. Lo que puede haber es en México una desaceleración de inversión extranjera estadounidense. Sí, ahí es donde es posible que esa pudiera ser el nivel de afectación que pudiera existir en México en relación a la reforma de Estados Unidos. Pero yo no veo un éxodo, por lo menos temprano, ni en los próximos años, de las empresas establecidas estadounidenses aquí. Bueno, habiendo dicho esto, me brinco al otro tema que quisimos incluir en la plática, porque sentimos que es un tema que, al igual que va a tocar Rubén, el tema de antilavado, es un tema que ahí está en la ley, como que sabemos que existe, como que sabemos que hay una ley que me obliga, que tengo que cumplir, pero nadie le está haciendo caso. Nadie la toma en cuenta, nadie la pela, pareciera que no hay nada alrededor de ella, y pareciera que no hubiera consecuencias de no cumplir con ella, porque nadie me está dando lata. Sin embargo, lo que quiero adelantarles es que en el tema de protección de datos personales, cada vez es mayor el nivel de influencia y de seguimiento que la autoridad está dando a este tema. Al igual que en el caso del tema de antilavado o el lavado de dinero, que empezó con las instituciones financieras y luego fue escalonando hasta llegar ya al común denominador de los particulares, en el caso de protección de datos personales así empezó, con entidades gubernamentales, con instituciones bancarias y financieras, y ya está empezando a bajar a nivel de las empresas. La autoridad ya está empezando a auditar a empresas para ver si están cumpliendo con esto, y hay multas y hasta prisión preventiva por no cumplir con estas obligaciones. Entonces quisiéramos hacer un llamado de atención como un recordatorio para que ustedes empiecen a vigilar a sus empresas para saber si están cumpliendo con esta reglamentación, y si no lo están haciendo, pues lo empiecen a ver con más seriedad, porque también pudieran llegar a tener algún problema en caso de una inspección.